días, buenas noches, depende de donde tú nos estés mirando, sintonizando en esta hora a través de este programa del repaso de Escuela Sabática de Aula 7. Te invitamos primeramente para que te suscribas, si no lo has hecho, para que te lleguen los mensajes y de esa forma puedas estar con nosotros. Hoy es estamos terminando, de hecho, el libro. Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido. Omar, bienvenidos. Gracias. Un gusto en tenerlos aquí en este repaso. El tema número 12, Deuteronomios en el Nuevo Testamento. Es interesante, Raúl, porque ahora podemos hacer distinción del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Pero en el tiempo de Jesús solamente estaba el Pentateuco, estaba Moisés, estaban los profetas y estaba el libro de los Salmos. Así es. Correcto. Pero ahora nos hacemos bolas con lo del Nuevo Testamento, pero vamos a ver lo que habla esta lección, ¿no? Así es. ¿Por qué es tan importante que le digas a nuestra audiencia que nos está mirando para que ellos puedan, junto con nosotros, aprender y tomar nuestra lección para poder repasar este tema? Sabes, Sergio, en mi vida cristiana yo nunca le había tomado tanta importancia al libro de Deuteronomios que uno piensa que es uno de los 5 libros del Pentateuco, pero hasta ahí nomás. Mas sin embargo, no, tiene mucho que decirnos el libro de Deuteronomios. Y para mí fue una experiencia extraordinaria y queremos que esa experiencia también puedas tenerla tú al leer y al estudiar la escuela sabática de esta semana del libro de Deuteronomios. Es algo maravilloso. El libro de Deuteronomio nos habla acerca de lo que aconteció con el pueblo de Israel, ¿verdad? Y es un reflejo para nosotros, es ¿cómo podríamos decir? Como un espejo, una similitud para nosotros también, ¿verdad? Y todo se basa en lo que el amor de Dios tenía para su pueblo y el amor de Dios que tiene para cada uno de nosotros también. Omar. Claro que sí, bueno, vamos aquí rápidamente al versículo de memoria, ¿verdad? Que tenemos toda esta semana. Dice Mateo 4:4, dijo, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo creo que así como tenemos en nuestro diario vivir, tú y amigo que nos están acompañando, ¿verdad? Todos los días tratar de comer saludablemente, sanamente, físicamente, llenar bien nuestro cuerpo, también creo que también así debe de ser nuestro pan espiritual. Todos los días y a cada momento. Y yo creo que no hay excusa, ¿no, familia? Porque si no lo puedes leer, no puedes estar escuchando y seguirnos alimentando cada amanecer, ¿no? Así es. Y me mencionas algo muy interesante, Raúl, que el libro de Deuteronomios refleja lo que somos nosotros. Así como era el pueblo de Israel rebelde, negaba a Dios y hacía tantas cosas, si nos podemos analizar honestamente nuestra vida, somos iguales a ellos. Así es. Y vemos, ¿no?, lo que es eso. Entonces, es tan importante, de aquí empieza el día sábado, ¿no?, mencionando acerca de los escritores bíblicos que mencionaban el Antiguo Testamento, pero en realidad en el tiempo de Jesús vemos que no había eso. Así es que, ¿por qué es tan importante un escrito está, Raúl? Es tan importante porque hoy en día hay tanta confusión en la humanidad. Hoy en día hay tantas otras creencias, ¿verdad? Que si no se dice con un escrito está, pues bien fácilmente podemos caer también nosotros. En el sentido de que las otras corrientes que hoy en día se aplican o están en la sociedad nos pueden desviar del camino que nos va a llevar a la vida eterna. Sí, hay mucha influencia a través de las redes sociales. Así es. Tú mencionabas eso, ¿no? Hay muchas influencias y muchas de ellas quizás no están basadas en la palabra de Dios. Y es tan importante un escrito está, porque yo creo para todos, ¿no? Pero yo creo que para las generaciones más jóvenes es más habitual el teléfono. Tú agarras el teléfono y quieres buscar algo, te pones ahí, escrito está. Y te van a salir muchas cosas, muchos sermones, pero muchos de ellos no están basados en la Biblia y empiezan a contradecir lo que verdaderamente Dios quiere decir a través de la Biblia. Claro que sí, bueno, podemos ver, ¿verdad? Aquí que dice Jesús no discutió con Satanás ni entró en debate con él,
Simplemente citó las escrituras, porque por ser la palabra de Dios es viva y eficaz, y más contarte que todas es como una espada de dos filos. Yo creo que eso deberíamos ser nosotros, ¿no? Así como Dios fue como Dios fue tentado por Satanás, muchas veces nosotros a veces si somos familia, como lo decimos, ¿no? En el tiempo de ahora. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado que se nos atraviesa alguien en la calle y a veces nos sale el otro yo? ¿Y por qué no decir, ¿sabes qué? Pásate. Aunque tú hayas tenido la culpa de decir, ¿sabes qué? Perdón. Contestarle, no vas a decir un versículo de la Biblia, pero sacar lo que Dios reflejó cuando fue tentado por Satanás, ¿no? Así es. Y es interesante porque ahorita estamos viviendo una ola donde se está poniendo en duda la palabra de Dios. Y eso es por eso que me llamó la atención este tema, o que viene en esta lección, porque aún dentro de la iglesia adventista se ha puesto en debate ciertas cosas, que si de Génesis es realmente todo literal, que si es literal la creación en los 6 días, que si el relato de Génesis que damos es vívido. Entonces estamos viviendo en una cuestión, pero me llama la atención lo que Jesús cada que hablaba, cómo lo exponía, Raúl. Lo exponía de una manera tan simple y tan sencilla, pero con un escrito está. Que eso es bien importante, Sergio, porque el diablo también usó la palabra. ¿Se la sabrá? Claro que sí. Entonces, por eso es tan importante de que nosotros podamos tener esa facilidad de poderle expresar a la gente o de poderle explicar cuando nos hacen una pregunta con respecto a la palabra de Dios. Aún así, dentro de la iglesia adventista, dentro de nuestra iglesia, pasa eso, porque todavía no hemos asimilado mucho lo que es la palabra de Dios y muchas veces nos quedamos sin responder cuando deberíamos de responder con un escrito está, para poder aclarar cualquier circunstancia que no vayan de acuerdo no a la iglesia adventista, sino a la palabra de Dios, porque es palabra de Dios. Así es. Y es interesante, Omar, no sé si a ti o a tú que nos estás mirando, ¿te ha tocado alguna vez algún diálogo, ¿no? Vamos a poner de esa forma, ponerse un altercado bíblico donde te topas con una persona que tú dices algo sencillo, Dios te bendiga, y él empieza, ¿y por qué dices eso si Dios ya no nos escucha? Y empiezas tú a dialogar con la persona y se hace simplemente es un diálogo. ¿Por qué? Porque no estamos metiendo la palabra de Dios en medio. Entonces, ¿tú cómo arreglarías un asunto cuando te empiezas a platicar acerca de la Biblia, pero no está la Biblia presente, podríamos decir? Mira, Sergio, no vamos tan lejos dentro de nuestro propio hogar, ¿no? Muchos que somos papás, y aquí está, yo lo implemento siempre, me han enseñado que esto debo implementarlo primeramente a mi vida. Moisés le había estado contando al antiguo Israel cómo el Señor había velado por ellos todos esos años en el desierto, incluyendo la provisión del maná. Yo creo que yo, si me pongo en el lugar, yo soy Moisés, y yo debo de agarrar a mi pueblo, a mi tribu, como la tribu de Israel, y a ellos, yo a mis hijos les tengo que enseñar cómo Dios nos ha prohibido techo, comida, salud, trabajo, el carro, ¿verdad? Todos esos bienestares, a lo mejor te digo, sin necesidad de ir tan lejos, ¿no? Simplemente yo esto lo estoy tratando de aplicar, y se lo he hecho a mis hijos. Yo les he dicho a veces que a veces no quieren comer, les digo, a mí, debes darle gracias a Dios de que tenemos algo calentito que comer. Debes dar gracias a Dios que tienes vestidos, que tienes que elegir para irte a la iglesia. Y hay niños que no lo tienen, entonces yo debo de implementar esto sin necesidad de... Pero sí, también me ha pasado dentro de mi trabajo, dentro de mi área donde vivo, también me puede pasar o me ha pasado en algún momento. Así es. Bueno, nos vamos a pasar a nuestro segundo tema de esta lección, levantar rostros. ¿Qué te llama la atención de este título, Raúl, o por qué está este título aquí por el día lunes? Yo creo que levantar rostros es bien importante, porque muchas veces, dentro de nuestras vidas, como le aconteció al pueblo de Israel, de que por más que ellos miraron las maravillas de Dios, por más que ellos miraron el poder de Dios en ellos,
cómo los guió, cómo se manifestó, cómo les suplió todas las necesidades. Aún así, volteaban el rostro hacia otro lado. Se olvidaban de levantar el rostro de aquel que hizo los cielos y la tierra, de aquel que los acompañó en el desierto, de aquel que les dio el maná, de aquel que los sustentó en todo momento. ¿Por qué? Porque Dios les había prometido que Él estaría con ellos todos los días, como también lo dice la palabra de Dios, que Dios estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, no debemos de voltear el rostro hacia la izquierda, hacia la derecha, sino siempre debemos de voltear el rostro hacia aquel que nos da la vida, hacia aquel que nos sustenta todo en la vida. Porque debemos tener, la sencillez y la humildad, ¿no? Para que tengamos nosotros poder levantar el rostro y ver hacia allá arriba. No para ver hacia allá más que los demás, sino para realmente ver al que realmente nos ha proporcionado todo este tipo de cosas, que realmente a veces no nos damos cuenta cómo ha venido esas bendiciones a nuestra vida, y a veces nosotros mismos nos decimos, yo lo hice con el sudor de mi trabajo, yo me lo gané. Ok, pero ¿quién te proporcionó el trabajo? ¿Quién te proporcionó la salud? ¿Quién te proporcionó ese trabajo, los medios para que lo tengas, ¿no? Más que nada es eso, la sencillez y la humildad. Es interesante lo que dice aquí, ¿no? Dice la frase, no hace acepción de personas, se traduce de una figura retórica hebrea, significa literalmente que Él no levanta rostros. Se cree que esto proviene de un contexto legal en el que el juez o el rey ve al rostro de la persona que está siendo juzgada, y en función de un estatus que esa persona esa persona tiene que estar, ¿no? Mirando a la persona, porque de esa forma que cuando tú te has fijado, cuando tú estás platicando con una persona y no te ve el rostro, ¿qué te da a entender? Como que no te está poniendo atención, o que no es fiel, no es honesto, con él mismo ni contigo mismo. Y eso muchas veces pasa en nosotros, los seres humanos. Y ahí podemos captar, podemos mirar de que realmente la persona no está siendo honesta, no está siendo sincera con uno o con las demás personas. Sí, y eso que está en Deuteronomios capítulo 17 al 19, donde dice porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vino. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Y yo creo que eso también lo traíamos a nosotros, ¿no? Porque nosotros estamos también en un país que quizás no es donde nacimos, y a veces podríamos tomar eso, ¿no? Dios nos ha cuidado, nos ha traído hasta donde estamos. Quizás tú no has salido ni siquiera tú que no estás mirando de tu país, pero te has mudado de ciudad y has visto la misericordia, la bondad que Dios ha tenido para contigo. Así es que por eso, algo más que quiero añadir de este día. Nomás quería decir que es cierto, ¿no? Muchas veces nos ha pasado y lo hemos experimentado personalmente en este país, donde es un país totalmente diferente, donde es un país que todo es diferente a nuestras costumbres, a nuestra forma de vivir, y así es muchas veces. A veces hasta uno se siente mal, se siente como que cohibido hasta cierto punto, ¿no? Porque de una manera u otra a veces somos crueles con la gente, ¿no? No somos sinceros, pero siempre cuando el Señor mora en la vida de cada uno de nosotros, siempre nosotros tenemos que confiar, ¿no? Y tener nuestro rostro hacia el frente, ¿no? Confiando de que a pesar de lo que pasemos, a pesar de lo que tú puedas pasar en tu vida, el Señor va a estar contigo. Nunca te abandonará, pero siempre hay que tener el rostro puesto en aquel que es el consumidor y autor de la fe, que es Cristo Jesús. Mira, quiero leer esto. Dios, grande, poderoso y temible, no tiene favoritismo. Entonces nosotros tampoco deberíamos, ¿qué? Tenerlo. Sin embargo, a veces nosotros lo hacemos.
y lo entendemos, ¿no? Porque somos seres humanos, ¿no? Pero es ahí donde debe de entrar la sencillez y la humildad y pedirle a Dios que nos ayude a ser mansos y humildes de corazón. Y eso es lo que tiene Dios, ¿no? El amor inmerecido que tiene hacia con nosotros, ¿no? Exacto. Un amor que si lo pusiéramos en el contexto humano, ¿te imaginas, Omar, qué fuera de nosotros si Dios pensara como lo hacemos nosotros? No, pues creo que... Estaremos fritos, ¿no? Exactamente. Sí, ¿por qué? Porque tristemente como seres humanos a ti te tratan bien, tú tratas bien, te tratan mal y haces lo mismo. Entonces, pero Dios no es así. Dios, sabiendo que aún aunque lo rechaces, Él tiene ese amor, ese amor eterno e incondicional. Pero también no olvidemos que ese amor, por amor a las personas, se va a terminar. Y va a llegar un momento donde si tú decidiste caminar con Dios, que bueno, tendrás tu recompensa. Y si decidiste no caminar con Dios, vas a tener tu recompensa. O sea, en pocas palabras, Sergio, Dios nos dice, miren hijos, ya todo está. Ahora va a depender de ti si lo tomas o lo dejas. Así es. ¿Verdad? La decisión no está de parte de nosotros, porque Dios ya lo hizo todo por nosotros. Dios hizo todo por el pueblo de Israel para que ellos llegaran a la tierra prometida. Pero tristemente algunos se quedaron en el camino. ¿Por qué? Porque no continuaron poniendo su rostro hacia aquel que los sacó de la esclavitud. Hoy en día también nos pasa a nosotros, nos puede pasar a nosotros mismos. Y él mismo nos dice, ¿no? Si se lo estoy diciendo a mis hijos, es como si me lo hicieras a mí. Y eso no se me quita de la mente porque mi papá me lo decía a mí. Dice, mira Omar, si a ti alguien te hizo una cara, dice, es como si me lo hubieran hecho a mí. Dice, pero si a ti te hicieron un favor, es como si me lo hubieran hecho a mí. Dice aquí igual, ¿no? Si nosotros le hacemos algo o le deseamos un mal a un hermano, a un amigo de nosotros, recordemos que lo estamos haciendo también a Dios. Así es. Así, entonces vamos a pasar a nuestro siguiente tema, maldito en un madero. Esa suena, pero fuerte. Si lo traemos en el contexto de Deuteronomios, era una persona mal, villano, que el pueblo de Dios, de hecho, le dio la orden a Moisés, que aquel que pecara de una tal forma que él tenía que ser apedreado y colgarlo en un madero, y que iba a ser maldito ese que estuviera en el madero, ¿no? Entonces, pero lo traemos al contexto de Jesús, porque Jesús fue el que fue colgado en un madero, y ahí es donde está. Entonces, ¿por qué esto se le aplica también a él? Creo porque sabes que Sergio y Omar en esta lección es algo tan hermoso y tan lindo el poder conectar el libro de Deuteronomios con el Nuevo Testamento, porque lo que pasó aquí se estaba refiriendo hacia el futuro, a lo que un día iba a pasar en el madero, de que Jesús iba a venir a morir por nosotros. Ahora, yo entiendo, la ley tiene un propósito. Dios nos dio la ley con un propósito, y el propósito de la ley para darnos a nosotros, como se la dio el pueblo de Israel hoy en día, y a ti, querido amigo, que tú nos estás mirando, es con el fin de protegernos, un bien para nosotros, porque es como un cerco de protección. ¿Por qué? Porque en los 10 mandamientos, en la ley de Dios, los primeros 4 mandamientos nos hablan acerca del amor de Dios, que debemos amar a Dios, que debemos de confiar en Dios. Pero los otros 6 mandamientos nos hablan acerca del prójimo. O sea, Dios dice, Dios nos dice, mira hijo, te doy la ley para que tú te dirijas en esta ley. Es como por decir, hoy en día, las leyes terrenales que tenemos, ¿qué pasa si nosotros las quebrantamos? Hay una consecuencia. Y en aquel entonces de Moisés había una consecuencia. El no abordar esa ley, ¿qué pasaba? Se le apedreaba a la gente, ¿verdad? Ahora, ¿cómo lo podemos aplicar hoy en día en nuestra vida también? Eso se sí. Fíjate, lo que es interesante está en Deuteronomios 21, vamos a leer del 19 en adelante. Dice, entonces
hablando acerca del hijo, ¿no? Porque el quinto mandamiento que dice, honra a tu madre. Y se refiriéndose a eso, dice el 18, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde que no obedece a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndose castigado no les obedeciese, entonces lo tomará su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y lo matarán. Así quitarán del mal del medio de ti y de todo Israel, y oirán y temerán si alguno hubiese cometido gran crimen digno de muerte, y lo hicieres morir y lo colgarás en un madero. Es interesante, Omar, que Jesús fue colgado en un madero, pero ¿por qué razón fue colgado ahí? Bueno, si nos podemos analizar, la verdad, él no tenía por qué estar ahí. No. Para empezar, ¿verdad? Pero en su gran amor y su misericordia, él fue crucificado por nosotros, para pagar la culpa de nosotros, que en ese tiempo nosotros todavía no hacíamos, las estaba pagando por adelantado de todos los unos, de cada uno de nosotros, de cada uno que nos han acompañado también en nuestras redes sociales. Y en los que están por venir, Dios ya pagó todas esas deudas que Él no tenía por qué haber pagado. Cuando a ti te debe algo a alguien, tú no vas y le cobras a alguien más. Tú le cobras al que realmente te debe a ti. Si nosotros realmente cometimos un error, nosotros realmente, familia, nosotros somos los que debemos de pagar esos errores. Y a veces nos pagamos en nuestras malas decisiones. Y a veces ni aún así valorizamos el pago tan grande que Dios hizo en dar a su único hijo. ¿No es así? Sí, y así es donde entra el amor de Dios, donde habla, como habla el libro de Deuteronomio, la verdad presente, donde ese amor, a causa de ese amor, Jesús murió en el madero por causa de nosotros, por nuestro pecado, por nuestras transgresiones y por las tuyas, que Dios hizo eso. Un profeta como yo, como Jesús, ¿cuántas veces, repetidas veces, no mencionó esas palabras? Pero háblanos un poquito acerca de eso, Raúl. Es interesante el poder mirar cómo Moisés le habló de muchas maneras, de 1000 maneras al pueblo, como el siervo escogido de Dios para su pueblo, ¿verdad? Y cómo muchas veces el pueblo de Dios no entendía el por qué Dios usó a Moisés para poderlo sacar de la esclavitud. Y Dios siempre, a través de la historia, querida familia que nos estás viendo, a través de la historia de la humanidad, Dios siempre ha usado profetas, Dios siempre ha usado a hijos como portavoces para el pueblo. Y Moisés fue un portavoz para el pueblo de Israel en aquel entonces. Fue el profeta que les habló de muchas maneras, inclusive el libro de Deuteronomio, Sergio, el marco del libro de Deuteronomio nos habla acerca de cómo es que Moisés, en sus discursos, al hablar con el pueblo de Dios, hacerles saber sus errores, que regresaran al camino correcto. Ese es el marco histórico del libro de Deuteronomio, de cómo Moisés les habló a su pueblo como profeta de Dios. Así que, y Dios lo va a seguir haciendo. Dios nos va a seguir hablando constantemente hasta cuando Cristo venga. Amén. Omar, ¿a ti te hubiera gustado que Dios te hablara directamente? Claro que sí. A ver. Claro que sí, pero mira, aquí y exactamente este día quería llegar, porque yo se lo represento a mis hijos. Dice, repetidas veces, no solamente una vez, y no solamente una vez, ni a ti, a los que nos están acompañando, ni a nosotros, ni a los que estamos aquí en el estudio, una vez nos habló, sino repetidas y muchas veces, y Dios lo va a seguir haciendo. ¿Y por qué? Por el amor que nos tiene, ¿verdad? Dice, el Señor le había advertido a Israel que no siguiera las prácticas de las naciones que lo rodeaban. Al contrario, deberían dar testimonio de esas naciones. A veces yo lo he puesto, como te digo, siempre lo he agarrado para mí en primer lugar y en mi familia. Y yo agarro la historia de Daniel y se los pongo a mis hijos. Daniel oraba 3 veces al día en su ventana.
y mucha gente lo miraba y él daba testimonio a quién servía y quién era la fe, a quién él tenía. Yo digo a mis hijos, nosotros a veces somos como Daniel, le digo a mis hijos, porque miren, lo que hacemos dentro de nuestro hogar se escucha a través de esas ventanas. Ellos escuchan si yo te regaño, si yo te pego, si yo te grito, si tú le contestas a tu mamá, si tú gritas. Si ustedes cantan, también lo escuchan por las ventanas. Y fíjate que sí ha pasado eso. Hay veces que le han comentado a mi esposa ahí en los apartamentos, le decimos, oye, otra vez escuchamos cantando a tus hijos. Y le digo, ya ven cómo a veces la gente se da cuenta de lo que nosotros hacemos dentro de nuestro hogar, se refleja fuera de ellos. Y como dice Dios, y nos los va a hacer llamar vez tras vez tras vez. ¿Por qué? Porque es un Dios de amor, porque Él quiere que nos salvemos, no que nos perdamos. Si tú no lo quieres, tú dices, que no entiendo la primera y déjalo que se quede. Somos cartas abiertas al mundo. Exactamente. Pero fíjate de dónde viene esto, que me llama la atención porque te preguntaba yo que si quisieras que Dios te hablara. Porque eso es lo que acontecía en el tiempo de Moisés. Así es. Dios le hablaba directamente al pueblo. Fíjate lo que dice Deuteronomios capítulo 18, verso 16. Dice, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, no sea que yo ¿dónde está? A ver, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Correcto, gracias. Y eso es por eso es que Dios dejó de comunicarse con el ser humano, porque el ser humano lo pidió. Dios quería tener una relación como la tuvo antes, ¿no? Pero el ser humano desafortunadamente se asustó, nos asustó la voz de Dios. Sin embargo, Dios es una voz de amor, pero cuando nosotros estamos haciendo algo mal, quizás tu padre te anda buscando porque anda preocupado y tú andas creyendo que Él te anda buscando porque quiere castigar. Vamos a ir terminando con la lección. Horrenda cosa. Ya vimos que Dios tiene amor, tiene paciencia, pero también tiene un juicio que va a llegar. Va a tener como decíamos, ¿no? Va a tener un momento donde tú tuviste la oportunidad de seguir a Dios o no seguirlo, pero esto va a tener un fin. Por eso es que horrenda cosa. Así es. Creo que el amor de Dios es tan grande que nunca lo vamos a llegar a entender y comprenderse. Y como Dios siempre decía, y digo, mientras que esté el tiempo de la gracia abierta, todavía hay esa oportunidad para cada uno de nosotros, para ti amigo, para ti amiga que nos estás mirando. Porque el amor de Dios es grande. Dios va a usar todo, por decirlo así, el arsenal divino para salvar al ser humano. Para que en el momento, en el futuro, cuando se cierre el tiempo de la gracia, no tengamos ninguna excusa. Señor, es que yo nunca supe de ti. Señor, nadie me habló de ti. Porque muchas veces nos ha pasado. O con las personas cuando uno les habla. No, es que yo no sabía. No, que esto. Hoy en día no nos podemos dar esa excusa. Hoy en día sabemos que va a llegar un fin y que va a pasar algo terrible. Mas sin embargo, mi querido hermano, mi querido amigo, que tú que nos estás viendo, esta tarde te pedimos que tú puedas abrir tu corazón al Señor, que tú le puedas decir, Señor, toma mi corazón, aquí estoy, ten misericordia de mí. Omar, la verdad que sí, mira, dice aquí que, sin embargo, los seres humanos a veces necesitamos que se les recuerde cuáles serán las terribles consecuencias de alejarnos. Es decir, debemos recordar que a fin de cuentas, si no aceptamos lo que Jesús ha hecho por nosotros, al haber pagado el castigo por nuestros pecados, tendremos que pagar por nuestra cuenta, y eso implica el lloro y el crujir de dientes, seguido de la destrucción terrenal. Yo creo que, familia y amigos, yo creo que muchos hemos tenido decisiones buenas, decisiones malas, y hemos tenido algunas de nuestras consecuencias. Ahora de aquí en adelante, aquí dice que va a haber el lloro y el crujir de dientes. Y la verdad, familia, Raúl, Sergio, no me quiero imaginar yo ese tiempo. Entonces nosotros debemos de, por amor y por fe, guardar sus mandamientos para que nosotros realmente, a final de cuentas, tengamos una consecuencia buena. Va a ser duro y sí es difícil en estos tiempos, pero a final de cuentas vale la pena hacer es un sacrificio, un esfuerzo
con amor y por amor a Dios. Así es, y te vamos a dejar con estas palabras para que tú puedas reflexionar. Hebreos 10, 29 al 31 dice, ¿cuán mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tuviese por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrentar al Espíritu de gracia? Pues conocéis al que dijo, mía es la venganza, yo haré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Ese versículo del 31, cuando yo lo leí, la verdad yo me quedé un rato sin palabras, porque dice, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. ¿Por qué, familia? Yo lo tomo porque si yo tuve la oportunidad de hacer algo para Dios y lo dejé de hacer, va a tener consecuencias. Es mejor de plano o no saber que realmente conoces a Dios y no que lo hayas conocido y que no hayas hecho lo que te correspondía. Como dice la palabra de Dios, es mejor no haber sabido, no haber conocido la palabra de Dios que haberla conocido. ¿Por qué? Horrenda cosa habrá para aquellos o para cada uno de nosotros que no nos preparemos para cuando Cristo venga. Entonces te dejamos para que medites en esas palabras de Hebreos, pero no queremos irnos sin antes motivarte a ¿qué? A ser íntegro, A ser misionero Y ser innovador. Mientras tanto, que Dios te bendiga, nos estamos viendo pronto en la lección. Recuerda que Jesús viene pronto y tienes que hacer una decisión para vida o para muerte. Que Dios te bendiga. Adiós.